¿Sabías cuál fue el origen de la Wii y por qué se hizo tan popular y rompedora esta consola a nivel social? Porque no, su origen no fue durante la generación anterior de consolas, donde GameCube y Xbox pues tristemente se la pegaron en ventas frente a PlayStation 2, o Nintendo 64 y Sega Saturn frente a la primera PlayStation. Tampoco fue con el Yoshi's Universal Gravitation y ni siquiera fue con aquella flipada del Power Glove de la NES. Nintendo ya había experimentado con el sistema de movimiento, había experimentado con muchísimas más cosas, pero el origen de la Wii se remonta más atrás y muy lejos de sus oficinas de Kioto, más concretamente en Estados Unidos y a nada más y a nada menos que a 9.000 metros de altura. Todo ocurrió a finales de los años 80, cuando pensábamos que en el 2015 los coches volarían y Bon Jovi debutaba en la lista de éxitos de todo el mundo, nació la tecnología que vería la luz 16 años después y que llevó a Nintendo hacia los mejores años de su historia tras toda una década ignorada y olvidada por el público mayoritario. Solo se salvó gracias al terreno portátil, donde no tenía competidora directa hasta el anuncio en 2003 de la PSP, la PlayStation Portable, lo cual le hizo replantear su estrategia y cambiar su modelo de negocio. ¿Qué cómo es esto? Si quieres conocer qué fue lo que ocurrió, bienvenidos a Nintendo Tales y esto es Wii, la revolución de Nintendo. Rondaba 1989 cuando un piloto de aviones llamado Tom Quinn patentó un sistema de movimiento que pretendía revolucionar la manera de conducción aeronáutica para poder simplificar su complejo manejo. Sin embargo, nunca pudo llevarlo a cabo. La patente no fue aprobada hasta 10 años después y este tipo de tecnología ya se había quedado obsoleta, por lo que en 1999 intentó venderla al mundo de los videojuegos. Y bueno, primero Microsoft la rechazó, luego el mismísimo Ken Kutaragi, padre y artífice de PlayStation, la rechazó. E ironías de la vida, tras el éxito de Wii, Sony lanzó el PlayStation Move años después y Microsoft el Kinect. Pero bueno, mejor no nos adelantemos tanto. A principios de la década del 2000, Nintendo estaba en los peores años de su historia desde que comenzó a dedicarse a los videojuegos. Desesperada por diferenciarse de la competencia y volver a ser la número uno en la industria, fue la tercera opción escogida por el piloto de aviones. Next week, it will be 1 year since I became president of Nintendo. New circumstances require new answers. The most obvious concern, Nintendo GameCube. It had not sold through the way we planned, and its reputation among some players was unfavorable. This is a matter of action. My real message today is at Nintendo, we are not waiting to act, we are already acting. Así pues, la compañía nipona compró la patente y comenzó el desarrollo de un accesorio más para su innovadora, pero infravalorada e incomprendida consola principal, la Nintendo GameCube. De hecho, este prototipo provisional que veis en pantalla se subastó en Japón en el año 2018 y curiosamente estaba compuesto por los botones de una Game Boy Advance SP, la última portátil que tenía Nintendo en ese momento. Sin embargo, el recién nombrado presidente de la compañía, Satoru Iwata, finalmente llevó este accesorio inacabado y nunca anunciado un paso de gigante hacia adelante, hacia la siguiente generación. Iwata quiso reflejar en su nueva consola el cambio de filosofía que quería para Nintendo tras la jubilación en 2002 del el legendario presidente Hiroshi Yamauchi, que había heredado a regañadientes la empresa de su abuelo en 1949 y a finales de los 70 la había transformado en una compañía de videojuegos tras casi 100 años dedicándose al entretenimiento basado en cartas Hanafuda. Aunque no solamente cartas, sino también juguetes, una cadena de taxis y una cadena de moteles del amor durante los años 60.
Sí, Nintendo se ha reinventado muchas veces sin perder su esencia de entretenimiento y diversión. Pero bueno, tras su merecida retirada, fue Iwata el encargado de tomar las riendas de la compañía para volver a despegar, y Wii, bajo el nombre de Nintendo Revolution, comenzó a desarrollarse. Su intención era revolucionar la industria, como su nombre indicaba, e hizo solo una primera mención, durante la conferencia de la feria E3 de 2004. Eran los años más oscuros de Nintendo y se podía mantener a flote gracias al terreno portátil con Game Boy Advance y sobre todo gracias a Pokémon. Pero en su mercado principal, en el doméstico, los números no estaban funcionando nada bien desde mediados de los 90 e iban disminuyendo año tras año, generación tras generación. Así pues, Iwata quiso llevar la tecnología del piloto de aviones más allá, diseñando un nuevo concepto de juego para transformar la forma de diversión e interactividad con un videojuego y expandir el radio de la gente que juega con un objetivo diferente al que estaba utilizando la industria. Primero, la diversión, luego los gráficos. Era una fórmula que funcionó con Game Boy frente a Game Gear de Sega y volvía a darles alegrías con el lanzamiento de Nintendo DS, que era mucho menos potente que la todopoderosa tecnológica PSP de Sony, pero más divertida, innovadora y accesible para todo tipo de público. Tanto que a día de hoy es la consola más vendida de la historia, solo por detrás de PlayStation 2. Nintendo Revolution iba a revolucionar el ocio electrónico con un concepto completamente inédito y pretendía entrar en todos los hogares. Con la innovadora tecnología en manos del nuevo presidente y trabajando codo con codo con la brillante mente de Shigeru Miyamoto, creador de Super Mario y de Legend of Zelda, comenzó a desarrollarse el que después conocimos como el Wiimote, el famoso mando de la Wii. Nintendo Revolution iba a suponer el nuevo gran resurgir de la compañía y fue para todos nosotros durante mucho tiempo toda una incógnita, llegando a vivir un sinfín de rumores y especulaciones. E incluso un prototipo de realidad virtual creado por un fan llamado Nintendo On revolucionó, valga la redundancia, una noche en internet en forma de supuesta filtración y que finalmente se desmintió. Pero en fin, tras aquella resaca, en el E3 de 2005, la feria de videojuegos que se hacía en mayo y donde todas las compañías de videojuegos anunciaban sus novedades para el año que venía por delante, Nintendo nos dejó con la miel en los labios cuando solamente mostró una carcasa negra, unos segundos de un hipotético nuevo Metroid y el bombazo de la consola virtual, algo muy a la orden del día en nuestros salones, pero innovador y revolucionario para aquel momento. En cuanto a su novedosa e incógnita forma de jugar, Nintendo no quiso quedarse atrás mientras sus competidoras de siempre presentaban sus máquinas de nueva generación, pero esperó un poco más para enseñar su nuevo concepto por si alguien le robaba la idea, como ya había ocurrido otras veces. Luego supimos que el Wiimote todavía necesitaba algunos cambios y ajustes, por lo que no fue hasta septiembre de aquel año, en el Tokyo Game Show de 2005, que Iwata presentó el primer diseño del mando de Revolution y lo pudimos ver en acción. Todos nos quedamos boquiabiertos. Aquello solo se había visto en las películas de ciencia ficción y parecía sacado del futuro. Se cogía con una mano, tenía un puntero y sensores de movimiento para poder convertirnos en cualquier cosa que quisiéramos y sumergirnos en la aventura como nunca antes se había visto. Y sobre todo, se dejó claro que la nueva consola de Nintendo ya no estaba enfocada a un público juvenil, como niños o adolescentes, sino para todos. Para las mamás, para los papás, para los abuelos, para los jugadores más experimentados, para ellos, para ellas o para que todos jueguen juntos. De eso se trató la gran revolución de Nintendo. Tuvimos que esperar al año siguiente para ver su diseño definitivo, ahora con un altavoz integrado, sus primeros juegos y su nombre definitivo, Wii. Nombre de una sola palabra
que simbolizaba con sus letras la unión de los jugadores y sonaba igual en todos los idiomas, para un único concepto y un único sistema de entretenimiento universal. Por primera vez en su historia, su nuevo producto no llevaba el nombre de la compañía, como habíamos visto hasta entonces con todas sus consolas de sobremesa. Simplemente era Wii. Dejando de lado todas las tendencias del momento, Nintendo jugó su última carta, sobre todo después de que Sony, como comentábamos antes, intentase arrebatarles también el mercado portátil con la PSP, a la que ellos mismos bautizaron como el Walkman del siglo XXI. Pero Nintendo no iba a permitir que se acabasen convirtiendo en Sega y que Super Mario hubiera salido en PlayStation como ocurre a día de hoy con Sonic en todas las plataformas, por lo que se encargó de que su próxima consola dejase atrás la mejoría en potencia gráfica que de nada le había servido para hacerla más económica y a la vez con un diseño sencillo y elegante para nuestros hogares, que no fuese más grande que 3 cajas de DVD. Y aún más importante, que destacase gracias a su nuevo concepto de juego, simplificando botones en su diminuto mando para hacerla más divertida y accesible para todo tipo de público. Iwata quiso llevar un camino completamente opuesto y diferente al de Sony y Microsoft, y es que Nintendo ahora no tenía competencia directa, porque caminaba por su propia senda. Todo gracias al concepto que el nuevo líder aprendió en el libro empresarial La estrategia del océano azul: crear nuevos espacios de mercado donde la competencia sea irrelevante. ゲームを遊ぶ人と遊ばない人っていうところにはっきりと線が引かれていて、ゲームを遊ばない人は隣でゲームをやっている人に興味も示さないし、自分でやりたいとも絶対に言い出さなかったんですね。Please stand up and cross the stage and join to the play Wii. Y por fin, Wii fue lanzada en todo el mundo a finales de 2006 y se convirtió en todo un bombazo. Tanto que aquellas navidades no había stock desde semanas antes de ser lanzada y no se esperaban más hasta febrero, aunque su anuncio se seguía repitiendo día y noche en la televisión. Al menos en España ya os digo yo que fue así, que en mi caso estaba al tanto de todo desde el día 1 que Nintendo Revolution fue mencionada por primera vez y aún así me costó reservar una. Que Wii Sports viniera de regalo con cada consola y exprimiera el mando de Wii fue otra de las claves para llegar a todo tipo de público. En su ciclo de vida fue el regalo más demandado cada Navidad, llegando a convertirse en una auténtica locura en Estados Unidos durante el Black Friday año tras año. La estrategia de Iwata de sacrificar la tendencia, que era la novedosa y aún cara alta definición, en favor de la diversión y accesibilidad, por tanto, había funcionado. Su nueva consola había sacado a la compañía de las sombras y la había vuelto a poner en el punto más alto de la industria del entretenimiento electrónico, algo que no conseguían desde tiempos de la NES, llegando casi a duplicar sus ventas. Hasta el mismísimo humorista español Andreu Buenafuente le dedicó uno de sus monólogos poco después de ser lanzada. Miles de tíos maduros ya profesionales, ¿cómo le ponemos? Wii. Un mando así, dice, ala, que te has comido el coco, chaval. Entonces tú mueves el mando y el muñeco de dentro de la tele también. Luego te vas con la mano al trabajo así y explícalo, explícalo. ¿Qué te pasa? La Wii. Sí, Wii se había convertido en todo un icono de la cultura popular. Había revolucionado la manera de interactuar con un videojuego, había unido muchas familias y se había hecho viral en un emergente y recién inaugurado YouTube, junto al niñato del metro de Valencia, a la caída de Edgar o al koala gracias a sus 1001 televisiones rotas. Porque la gente de la emoción se cargaban las teles. Sí, le han puesto ahora un brazalete, no sé qué, sí. Wii y Nintendo DS crearon los que conocemos como jugadores casuales, los que hoy podrían llamarse los jugadores Candy Crush. Y aunque su variado catálogo intentó satisfacer a todo tipo de jugadores, se alejó de los habituales, los conocidos como hardcore gamers, que decidieron optar o combinarla en su salón junto a una PlayStation 3 o una Xbox 360. El nuevo concepto revolucionario de Wii, a pesar de su éxito, fue también el talón de Aquiles para la compañía, llevando más tarde a Nintendo a los años más oscuros de toda su historia como empresa, con enormes pérdidas y relegada de nuevo a las sombras.
¿Cómo y por qué murió la Wii tras su prometedor debut y por qué a día de hoy no sigue siendo una de las marcas de videojuegos más vendidas, como ocurre con PlayStation o ocurrió con Game Boy durante más de 15 largos años? Bueno, eso es otra historia y en otro momento será contada.